Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Les saluda Levi. Bueno, hoy quiero hablar de algo muy importante que siempre repetimos en realidad en este canal, que siempre hago videos sobre eso. ¿Y por qué? Tomando un cafecito. Tómese un cafecito también. ¿Por qué hablo siempre de esto? Porque me parece que es una de las cosas más importantes en las que uno tiene que enfocarse, en concentrarse, en poner su atención. Acuérdense que la currency, la moneda de hoy en día, es la atención. Y donde vos pones tu atención es lo que va a crecer. Entonces, ¿a qué le deberías estar poniendo atención? Primero lo positivo. Ok, genial. ¿Pero qué? Tu poder mental. Entender, aceptar y tener la certeza de que vos controlás tu vida con tu mente. No, no puede ser. ¿Cómo le con la mente? No, demasiado holístico, espiritual. Sí, vos controlas tu realidad con tu mente. El otro día estaba charlando con un amigo y tuvimos esta conversación. Yo le pregunté, ¿qué crees que hace a un millonario millonario? Y se puso a pensar y no me respondió, tardó en responder, pero estoy seguro que me iba a responder sus millones. Y yo antes de que responda le dije, bueno, espera, te voy a hacer la pregunta más sencilla. ¿Qué hace a una persona pobre pobre? Y ahí sí me respondió al toque. La mentalidad, me dijo. Y le dije, y entonces si a una persona pobre la hace pobre su mentalidad, a una persona millonaria le hace millonaria su mentalidad. Y decimos millonaria porque es el término que se utiliza, pero la palabra real es abundante. Una persona abundante, llena, plena, lo hace abundante su mentalidad. Y se quedó callado, así me miró y después le dije, entonces, ¿por qué no decidimos hoy en día directamente? ¿Por qué las personas no pueden decidir hoy y ahora soy millonario? Y otra vez no me supo cómo responder, ¿verdad? Y en- le dije así en broma también, pero vos sos millonario, todos somos millonarios, le dije. Y es cierto, todos tenemos la posibilidad de ser plenos y abundantes. Y la oportunidad, ¿por qué? Porque está dentro de nuestra mente. Voy a seguir con mi café, sí o sí. La abundancia, la escasez, el poder o no poder, lo positivo o lo negativo, todo está. Pero nosotros decidimos dónde fijar nuestra atención, dónde fijar nuestra mente. Y como les dije, que nuestra mente es nuestro poder, es a eso a lo cual le tenemos que prestar atención, a lo cual le tenemos que dar nuestro poder, porque eso es lo que va a crecer. Y uno puede creer que es una mentalidad muy gurú, muy espiritual, no, eso no, muy magia. Ok, Albert Einstein decía, o todo, podés vivir de la siguiente forma, creyendo lo siguiente, o todo es un milagro o nada lo es. Y disculpen, eso ya lo digo yo, que yo voy a creer lo que me sea de beneficio para mí. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo vos te ves a vos mismo en el término de cómo atraer algo? Lo más importante es cómo te ves a vos mismo, cómo te sentís contigo mismo. ¿Por qué no poner las creencias que te van a ayudar a que tu confianza interior, tu amor propio, crezcan? ¿Y por qué estás mirando a esas creencias las cuales hacen que no puedas crecer? Voy a tomar rápido mi café porque ya se está enfriando, hace rato que está esperando. Me doy cuenta que tengo poca batería en la cámara. Sigamos. Entonces, ¿querés cambiar tu vida hoy? Cambia tu mentalidad. Cambia tu personaje. Deja de ser una víctima. Deja de comportarte como una víctima. Y empezá a comportarte como una persona abundante. Empezá a comportarte como un millonario si querés. Ahí es donde va la trampa de no, los millonarios tienen Lamborghinis, los millonarios tienen mansiones, los millonarios tienen yates, los millonarios tienen muchas mujeres y muchas cadenas y relojes. Eso es algo nuevo desde hace 50 años tal vez. Si- Hace 200 años no existían Lamborghinis o super relojes.
¿Qué es la riqueza real? La riqueza real para mí puede ser una cosa, para vos puede ser otra cosa. Pero para mí es estar pleno, estar en paz, estar tranquilo y entender que nada ni nadie me puede afectar. Altibajos siempre hay. Puedo ir, caminar por la calle, me tropiezo con una piedra, me caigo, ok, me lastimo. Pero fui yo el que se puso en esa situación. Yo no voy a permitir que nada ni nadie tenga control sobre mi vida. Esa es una riqueza real, ser libre, esa libertad. Uno busca libertad. Cuando uno busca ser millonario, uno busca libertad en realidad. Poder pagarse todo lo que quiere, poder ir a donde quiera, poder sentirse de cierta forma. Ahora, nosotros siempre hablamos de que el único momento es el presente y el único lugar es ahora. Entonces, si el único momento es el presente y el único lugar es ahora, ¿por qué no sentirse millonario hoy? ¿Por qué no sentirse abundante, pleno y en paz hoy? Olvida tus problemas. No en el sentido de que te desocupes. Ahora mismo, en este mismo momento que estás viendo este video, estás tomando un café como yo, o estás merendando, estás almorzando. En este mismo momento, olvida tus preocupaciones, olvida tus problemas. Y hacete la pregunta de si pensar tanto en tus problemas, pensar tanto en lo que tenés que resolver, ¿te está ayudando o no? Yo les recomiendo que vivan una vida de plenitud, una vida plena, tranquilos, no pasa nada. Es difícil decir eso, pero ok, podés estar terminando una relación y te cuesta, podés estar en la bancarrota, pero te voy a decir algo, no pasa nada, está todo bien. Mientras vos estés bien, te aseguro que vos no te están apuntando la cabeza ahora mismo, ¿verdad? No estás siendo amenazado por una organización, ¿verdad? Porque estás viendo un video, tenés absolutamente todo lo que necesitas en el sentido, seguro que comes, seguro que dormís bien, seguro que puedes bañarte, porque tenés internet. Y bueno, la mayoría de personas, si no tenés lo anterior y tenés internet, tenés que ver tus prioridades, ¿verdad? Pero a lo que voy es eso, que la plenitud, la tranquilidad, o sea, la paz mental, es algo que puedes sentir hoy. Puedes sentirte abundante y lleno hoy. Deja de tratar de identificarte con algo que no sos. Deja de tratar de identificar que para ser millonario necesitas un reloj, que necesitas un auto, que necesitas una mansión, que necesitas un yate. Deja de creer que es así. Eso es lo que la sociedad quiere que creas. Eso es lo que el plan maestro maligno, digamos, quiere que creas. ¿Por qué? Porque así se roban tu atención y así sacan profit. Como hablamos, la currency, la moneda de hoy es la atención. Entonces, están ganando con tu atención y con tus inseguridades. ¿Por qué no ser seguro hoy? Pleno hoy, no necesitas nada más. Tenés todo. Tenés absolutamente todo. Tenés que estar agradecido hoy. O agradeces o te quejas. O tenés excusas o tenés resultados. El agradecimiento va con los resultados y las excusas con las quejas. Yo detesto a la gente que se queja todo el tiempo. Te aseguro que también conoces gente así. Y es horrible, horrible estar con personas así. Yo por eso no agarro clientes que me llaman y se quejan mucho de su... y se quejan mucho de su vida o de su situación. Porque la queja es un virus. Es algo que te puede agarrar a vos también. Entonces ahí cuidado también con la gente con la cual convivís. Que no se queje mucho porque es peligroso, es muy peligroso. A mí me encanta estar alrededor de personas que agradecen, que están agradecidas, que saben lo que tienen, en el sentido de que saben que, ok, no tienen un Lamborghini, pueden llegar a tener, pero eso no les hace más o menos, no les quita la felicidad, no les quita la tranquilidad, no les quita la abundancia. Son abundantes, plenos y agradecidos hoy. Hoy, tu misión, tu ejercicio, si querés crecer, digamos, en el plano 3D de la realidad, es primero entender que es como dentro es afuera. Si como adentro es afuera, primero tenés que ser pleno, abundante, millonario por dentro. Una cadena, un reloj, ropa de marca no te va a hacer
abundante o millonario. Va a ser para tapar una inseguridad que de la cual nunca te ocupaste. Deja de preocuparte y ocúpate. Gracias por estar viendo este video. Les mando un abrazo grande. Les mando mucha paz, tranquilidad. Llénense de paz. Tómense un café. Relájense. Tienen una sola vida y es de ustedes. Es su responsabilidad. Es tu responsabilidad. A veces digo ustedes, a veces digo tú, pero bueno, ok. Es una persona la que me ve. Es tu responsabilidad. Entonces, hacete cargo, no te preocupes, ocúpate. Viví en plenitud, porque solo tenés una vida y te aseguro que se termina. Como dice una canción de Canserbero, puede ser, que dice, es un rapero, que dice que solo tenemos una vida y lo único seguro es que se termina. Lo demás, quién sabe. Entonces, acuérdate, hoy es el primer día del resto de tu vida. Chao, chao. Uy, seguimos tomando café.